Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la doctora en Letras Mirta Varela y al doctor en Historia del Cine Mariano Messmann. El interés parte de este libro, de reciente publicación. Masas, pueblo, multitud en cine y televisión, cuya coordinación les corresponde. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos. Gracias. Lo extenso y profundo de este volumen me obliga a centrarme en los trabajos que le pertenecen. Pero antes le pido que por favor nos expliquen cómo está estructurado y qué evento posibilitó que se reunieran en esta obra la opinión de 4 investigadores o la mirada de 4 investigadores internacionales entre los que están ustedes. Bueno, originalmente el libro parte de un proyecto de investigación en común con Mariano y con el grupo que coordinamos en el Instituto Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ese proyecto pensamos en armar un seminario donde invitamos a investigadores que ya habían trabajado en temáticas relativamente cercanas, que sus trabajos nos habían interesado como insumo para ese proyecto, y reunimos entonces a gente que venía trabajando sobre cine argentino, latinoamericano, sobre televisión, y en realidad son 17 investigadores de varios países. Hay trabajos sobre Italia, sobre el fascismo en Italia, hay trabajos sobre la transición española, hay trabajos sobre distintos momentos del siglo XX y hasta la actualidad, ¿no? ¿Fue equívoco entonces, Mirta, lo que dije de 4 investigadores internacionales? En realidad son 4 países. Ah, 4 países. Exactamente, sí. Bueno, ese seminario fue un lugar de debate de los trabajos que nosotros solicitamos a cada uno de estos investigadores, y a partir de lo que presentaron allí, surgió este libro que no coincide exactamente con el seminario, pero que de alguna manera tiene origen en ese seminario, ¿no? Y ha despertado interés, por lo que sé, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. El epígrafe de la presentación devela una clave y motiva el interés del libro. Le corresponde a un intelectual galés, Raymond Williams, y dice: la clave para la comprensión de la historia cultural de los últimos 200 años es la discutida significación de la palabra popular. Ustedes sostienen que desde el punto de vista de la historia conceptual e intelectual, lo popular es conceptualmente problemático. Sin embargo, el libro no se centra en un debate teórico, sino que hace foco en la mirada de las imágenes o en el plano de las imágenes. El concepto
masa, muchedumbre, etc. ¿Es complejo por el atravesamiento del poder en la configuración de ese sujeto colectivo? ¿Y cómo deberíamos interpretar las distintas y hasta contrapuestas valoraciones que ese concepto ha recibido? Claro, la pregunta me parece importante porque efectivamente, como decís, en la historia del debate, como dice Raymond Williams, tan importante sobre la significación de lo popular a lo largo de 2 siglos o incluso más, siempre hay momentos donde el pueblo, las masas son tomados como sujetos del cambio social, de las revoluciones de diverso tipo, etcétera, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay ideas fuertemente arraigadas también respecto de cómo los medios de comunicación o la política mismo manipula a las masas. Entonces, por un lado se las ve como sujetos sumamente activos en el primer caso, y en el segundo caso se los ve como pasivos de manipulaciones. Ese debate siempre nos interesó mucho y la perspectiva de Raymond Williams en general siempre la seguimos mucho en sus estudios culturales en general. Él es uno de los creadores de la famosa escuela de Birmingham, pero también en sus estudios específicos sobre televisión y sobre medios, ¿no? Porque es una perspectiva que permite incorporar muchos elementos que nosotros tomamos para el libro. Por ejemplo, uno de ellos es cómo varían los significados y los valores que se le asigna a las masas, al pueblo, a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Pero bueno, en relación con esta perspectiva y con esta cuestión, me parece que justamente nuestra idea era todo ese debate tan fuerte que hubo sobre estos conceptos, incluso el de ciudadanía, el de pueblo, multitud, etcétera, a lo largo de la historia, tratar de pensarlos en otro plano, que es estrictamente el plano de las imágenes. Por supuesto con muchísimos vínculos, ¿no? Porque de alguna manera la construcción de ciertas imágenes tienen como elementos comunes también con ciertos debates intelectuales. Pero al mismo tiempo nosotros pensamos que las imágenes tienen autonomía respecto de ese debate y de lo que son los conceptos de masa, pueblo y multitud. Es decir, que las imágenes no son una mera traducción de esos conceptos. Y ahí usamos otra frase de Raymond Williams en la introducción que justamente dice que no existen las masas, sino en todo caso maneras o modos de pensar a las personas como masas, ¿no? Entonces es un poco el desafío tratar de estudiar eso en las imágenes y, como vos decías muy bien, en casos empíricos históricos, ¿no es cierto? Es decir, no solo pensando en estos conceptos, pensando en las teorías que puede haber, sino fundamentalmente ver cómo funciona eso en casos concretos, y por eso los que nombraba Mirta antes y otros, ¿no? Latinoamericanos. Hay toda la segunda parte del libro, por ejemplo, hay 4 trabajos sobre la representación de las masas o de los trabajadores entre actitudes de celebración y actitudes de protesta en la primera mitad del siglo XX, o digamos desde los noticiarios cinematográficos argentinos desde la década del 20, 30, pasando por la propaganda del peronismo histórico, hasta los noticiarios sobre las famosas huelgas del frigorífico Lisandro de la Torre en el año 59. Y eso es toda una parte sobre Argentina. Y después los otros casos, ¿no? Mirta, ¿qué valor le atribuye la investigación al cine y a la televisión en el registro y en la construcción de las muchedumbres en el siglo de las masas? Bueno, en realidad el libro parte un poco de la hipótesis de que el nacimiento del cine y el nacimiento del concepto de masas van de la mano, es decir, coinciden históricamente y que vale la pena pensar en paralelo esos procesos, ¿no? Al mismo tiempo nos parecía importante introducir la relación con la televisión, que a partir de la segunda mitad del siglo XX es el medio que consigue popularidad y de alguna manera llegar de manera, digamos, más directa a las masas justamente.
Al mismo tiempo, la puesta en relación de trabajo sobre cine y televisión fue todo un desafío en el libro, porque en general las investigaciones, las miradas, como decía Mariano, respecto de cómo pensar no solo las masas, sino cómo pensar el cine y la televisión, son muy diferentes. Es decir, mientras la crítica del cine en general se piensa como una crítica de arte o ligada a la historia del arte, la televisión en general es vista como un objeto que puede ser abordado desde el punto de vista sociológico, que puede ser pensado desde su lugar político, pero mucho más dificultosamente puesto en relación con el cine y la crítica de cine. Entonces, en parte también el desafío fue establecer un diálogo entre el modo en que podíamos pensar estas imágenes de las masas en un medio como el cine, con esa historia y una historia, digamos, del cine que le ha dado un lugar, digamos, también a este problema, y la televisión que de alguna manera cuenta con antecedentes muy diferentes, ¿no? Para pensarlo. Retomando un poco lo que acabas de decir, y desde esa mirada, ¿qué le falta a la televisión para ser objeto de crítica? ¿Y qué le falta al cine para ser objeto de investigación? Sí, yo no sé si es algo que le falta a cada uno de estos medios o tiene que ver con la mirada con la que han sido construidos también, ¿no? Pero creo que son medios que tienen un modo de legitimación muy diferente. Es decir, mientras el cine, digamos, no sé, la historia del cine parte de un lugar oscuro, las primeras proyecciones de los Lumière que se realizaron en un café en París, pero que rápidamente todo el mundo registró lo virtuoso que era la proyección cinematográfica y por lo tanto adquirió un estatuto estético, digamos, que fue reconocible muy rápidamente en la historia del cine. En el caso de la televisión se trata de un medio que viene de un origen político, institucional, digamos, donde inicialmente son los estados nacionales y las grandes empresas en relación con los estados nacionales quienes instalan los sistemas de televisión, y esto por un lado le da a la televisión un rol de legitimidad política, digamos, todo el mundo reconoce el valor político que la televisión tiene, el valor social en términos de construcción de un público de masas, pero por otro lado le resta la posibilidad de pensar, de que la televisión pueda ser pensada como un medio revolucionario, por un lado, es decir, que pueda ser utilizada por las masas como medio propio, digamos, para poder mostrarse. Es decir, las masas aparecen frente a la televisión como público, pero como audiencia pasiva, como decía Mariano antes, pero mucho más dificultosamente como un sujeto posible que actúe con la televisión como un medio propio, digamos, como sí aparece en el cine. De hecho, en el libro, digo, hay varios trabajos que hacen referencia a un cine hecho por, digamos, por los propios sujetos que están en movimientos de protesta o, digamos, de revolucionarios, ¿sí? Esto en el caso de la televisión aparece obturado, ¿sí? Es decir, el cine tiene una legitimidad estética y de cambio que la televisión parece tener mucha más dificultad para tener. A la inversa, la televisión tiene un público enorme aún, digamos, y esa capacidad de llegada, digamos, y de construcción social que en alguna medida algo del cine tuvo en algún momento histórico, pero bueno, ha modificado, ha cambiado, ¿no? Retomo, me quedé pensando, algo que expresó Mirta recién, y que la verdad es un eterno debate que se sostiene en el tiempo,
están aquellos que manifiestan o hablan de una televisión independiente. Y Mirta nos acaba de decir que no hay televisión sin un color político. ¿Es correcto lo que interpreto? Sí, bueno, yo creo que... Desde su génesis, desde su nacimiento. Sí, hay... En realidad la especialista en televisión es Mirta, pero yo te voy a decir alguna opinión. No, me parece que, digamos, uno podría pensar también en el debate argentino contemporáneo, ahora que justo estamos en estos días esperando la definición de la ley de medios. Me parece que si algo dejó de positivo toda la confrontación, la altísima confrontación de este periodo, es que, digamos, ya para todo el mundo es evidente algo que en la academia se discutía hacía mucho, que es que la idea de un periodismo independiente, de una televisión independiente, no tiene que ver con, digamos, con una independencia o autonomía respecto de los poderes económicos o del poder del Estado. Es decir, eso me parece evidente. Siempre hay posibilidades mayores o menores dentro de un canal para poder expresarse, pero efectivamente siempre hay, digamos, y hubo históricamente más en la Argentina, pero en general diría que es una situación un poco mundial, salvo algunas excepciones a lo mejor europeas de algún periodo de servicio público. Siempre hubo tendencias muy marcadas y bueno, eso me parece que sí, que es un elemento evidente, ¿no? Escuchamos con frecuencias muletillas y falsos dilemas sobre el poder de las imágenes. Les devuelvo una pregunta que ustedes mismos reconocen está en el libro. ¿Qué medio de comunicación de masas representa a las masas? Sí. ¿Vos sos la especialista? No, de eso se supone que ambos. Sí, creo que bueno, nuestra pregunta originalmente tenía que ver con esta idea acerca de cómo los medios de comunicación de masas representan a las masas, ¿no? Es decir, un poco ver la posibilidad de si hay un espejo, si hay bueno, este lugar meramente pasivo que normalmente se le otorga a la audiencia, al público, o hasta qué lugar, digamos, pueda repensarse eso. Yo creo que un poco el recorrido del libro lo que plantea son diferentes momentos históricos donde ha habido, digamos, transformaciones de ese modo de configurar a las masas a través de las imágenes, y también algo que nos pareció muy importante, que era ver la correlación o la pregunta hacer por la correlación entre cambios técnicos y cambios históricos. Es decir, una cosa que aparece en varios lugares es como la introducción de un nuevo tipo de cámaras a fines de los años 60 produce una transformación muy fuerte en el tipo de imagen que se podía tomar de los movimientos de protesta. Es decir, una cosa son las cámaras muy pesadas que necesariamente tienen que quedar fijas y que entonces adoptan un punto de vista distante respecto de las concentraciones, y otra cosa son las cámaras que pueden ser llevadas a hombro y permitir al camarógrafo insertarse en medio de las multitudes, ¿no? El sonido directo es otro hito, porque las masas no solo producen imagen, sino sonido, y el sonido directo produjo una transformación muy fuerte en el modo en el que se captan los movimientos de protesta. El color es otro hito que aparece en el libro, y que de alguna manera pensamos cómo ver esas cuestiones no como meros datos técnicos o añadidos, sino pensar hasta qué punto eso permitió o no que bueno, los movimientos de, digamos, organizaciones políticas pudieran darse una técnica propia o no,
filmarse por sí mismos, como por ejemplo en un trabajo que termina, digamos, con el G8 en Italia, aparece la cuestión de los celulares y cómo, digamos, hay un film hecho con filmaciones hechas con celulares. Es decir, eso cambia completamente el punto de vista porque permite que no aparezca solo un camarógrafo en medio de una concentración, sino tomar imágenes hechas por cantidades de personas que están allí presentes. Entonces la cuestión técnica no determina los movimientos de masas, pero tiene un peso muy importante para pensar cómo las masas se presentan en escena o se construyen sus imágenes, ¿no? De alguna manera anticipás algunos interrogantes que tenía en relación a tu trabajo. Tu trabajo está en singular, la Plaza de Malvinas, si bien te ocupás de otras plazas. Y tu interés no está en las situaciones políticas o sociales de la multitud en la plaza. Interpreto que tu interés es otro. ¿Cuál es tu interés? Y hiciste referencia también al color. ¿Por qué tomás el color como manera distintiva de mirar? Bien, bueno, la Plaza de Malvinas en realidad creo que condensa, por un lado, el lugar político, simbólico de la Argentina, creo que más importante para las concentraciones de masas, que es la Plaza de Mayo, ¿no? Pero al mismo tiempo la cuestión del singular tiene que ver con que el modo en el que yo trabajo con las imágenes que se tomaron en ese momento, en el año 82, pero también con el modo en el que esas imágenes de archivo fueron después retomadas por muchos filmes y programas documentales hasta los últimos años. Y en realidad lo que fueron varios días y varias concentraciones en el 82 terminaron subsumiéndose en lo que aparece en los documentales posteriores y los filmes como prácticamente una sola plaza, que fue la plaza de apoyo a Malvinas. Y en algún sentido la pregunta es hasta qué punto eso significó un apoyo también a Galtieri y a la dictadura, ¿no? En el interés por la plaza está, creo que, un tipo de concentración que es muy difícil de interpretar y de procesar por la sociedad argentina hasta hoy, porque es, bueno, ¿por qué durante una dictadura pudo haber una concentración celebratoria de apoyo, digamos, a un acto encabezado por Galtieri, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la pregunta por cómo funciona ahí esa suerte de ambigüedad, digamos, de esa plaza. Y por otro lado, la cuestión del color tiene que ver con que el color creo que marca de alguna manera un cierto límite entre el modo en el que se ha representado después la dictadura y la transición, por decirlo de algún modo. Es decir, Malvinas es un episodio de la historia argentina difícil de ubicar en términos de hasta dónde Malvinas pertenece a la dictadura y hasta dónde Malvinas es el primer episodio que da lugar a la posibilidad de una transición política a posteriori. Y, digamos, eso significa pensar a esa multitud en la plaza, bueno, como víctima de la dictadura o como la posibilidad de un sujeto activo muy confuso en ese punto, ¿no? Sí. Entonces, ese lugar de víctima o de sujeto en la plaza tiene que ver con esa dificultad para ubicar a Malvinas en la dictadura y en la transición. Y en términos de imagen, que es lo que a nosotros nos interesa en el libro, creo que esos rasgos están puestos en el uso del color. El color
es el rasgo técnico más importante de introducción en la televisión argentina durante la dictadura. Probablemente desde la aparición, digamos, de la televisión sea uno de los rasgos técnicos más significativos de las imágenes televisivas, que se hace durante la dictadura. Durante el Mundial 78 la Argentina tiene que transmitir en color los partidos al exterior, pero en la Argentina todavía se hacen en blanco y negro, lo cual implica una escisión muy fuerte entre el adentro y el afuera, entre la nación y cómo se representa en el mundo, cómo nos ven desde el mundo. Digamos, recién en el año 80 se empiezan las transmisiones en color para la Argentina, y creo que Malvinas es el primer episodio histórico en el que se toman las imágenes en televisión en color. Entonces, en ese sentido era, bueno, la primera multitud que desde la televisión aparece en color. Y esto afecta, digamos, insisto, este lugar en el que se considera en Malvinas. Digo, en general la dictadura ha sido representada en la Argentina en blanco y negro, aunque vemos que una parte de las imágenes de archivo muy importante, ya desde el 76, estaba en color. Digo, hay imágenes fílmicas y hay imágenes de televisión desde el 80 o desde antes en color, y sin embargo la dictadura aparece en blanco y negro. Y esto tiene que ver con el lugar simbólico en el que se coloca la dictadura en la historia argentina, y en cambio Malvinas aparece en color. Entonces, bueno, ahí hay un gran interrogante, ¿no? Mariano, para cerrar, tu trabajo toma las masas en la era testimonial, contextualizado en el cine del 68 en América Latina. ¿Qué películas elegiste para mostrar estos dos protagonistas claves de un periodo? ¿Y qué exploras en tus trabajos cinematográficos? Bueno, un poco la idea del trabajo era pensar uno de los momentos de inflexión en el tema de la representación de las masas. Es decir, en nuestro programa de investigación, como queda reflejado en muchos textos del libro, nosotros nos interesa ir identificando momentos de inflexión histórica en los modos de representación. Inflexiones que tienen que ver a veces con cuestiones políticas, a veces con cuestiones culturales y muchas veces con cuestiones tecnológicas, técnicas, como el color, como explicaba recién Mirta. Entonces a mí me interesó un momento del cine latinoamericano que me parecía que efectivamente había un elemento de inflexión, que es cuando irrumpe en ese cine el testimonio, que es en la segunda mitad de los 60, de la década de 1960, que es una irrupción paralela al lugar relevante que tienen en ese momento las masas, ¿verdad? Porque es un momento de radicalización de los procesos políticos. Entonces me parecía interesante pensar en esta dialéctica de un momento donde la representación en general del pueblo tomaba el testimonio en un lugar central. Te hago una aclaración. Nosotros en los últimos años o en las últimas 2 décadas se trabaja mucho el tema del testimonio en relación con los testimonios respecto de la represión de la dictadura militar argentina y en general de las dictaduras en América Latina, etcétera, de los 70-80. Pero en realidad el testimonio como figura, digamos, de la literatura o también del cine, aparece ya a fines de los 60, es decir, en un momento donde no se está denunciando tragedias, o en todo caso se denuncian masacres históricas, como en alguna de las películas que yo tomo, pero al mismo tiempo todavía hay un ímpetu, digamos, de cambio social y de revolución en las películas que se hacen, ¿no? No es una denuncia después de un momento de derrota de los movimientos populares, digámoslo así. Entonces, la idea era ver eso, como vos decís, en un momento del cine testimonial, porque se habla mucho de que los años 60 es un momento de cine testimonial, pero lo que a mí me interesaba era ver singularmente el testimonio, algo que la literatura testimonial ya había estudiado mucho durante un largo periodo, que era cómo aparecen ciertos testimonios claves
en la literatura testimonial. Pero lo que me llamaba la atención es que a nadie se le había ocurrido mirar esos testimonios claves en el cine. Y sin embargo, hay 4 películas que los toman, que son las 4 películas que yo tomé. Por un lado, la argentina Operación Masacre de Jorge Cedrón, del año 72-74, que es en base al famoso libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, del año 57. Por otro lado, una película de un argentino, Alejandro Saderman, residente en Cuba durante muchos años, o sea, es una película cubana, Hombres de Mal Tiempo, que toma en el marco de películas por los 100 años de las luchas de independencia cubana, que se cumplían más o menos en torno al 68, toma a Esteban Montejo, que es el famoso esclavo cimarrón escapado y que luchó por la independencia, del libro Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, ¿no es cierto? Y a otros esclavos y los entrevista, ¿no es cierto? A ex luchadores de la independencia. Por otro lado, una película que es la película del 68 mexicano, que es El Grito, que es sobre la masacre de Tlatelolco, la famosa masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y en paralelo está casi en el mismo año la aparición del libro, en el año 71, el famoso libro de Elena Poniatowska sobre esa masacre. Y finalmente tomo una película boliviana, El Coraje del Pueblo, del cineasta Jorge Sanginés, que es sobre una figura que es Domitila Barrios, que es una dirigente de las amas de casa mineras, ¿no es cierto? Que es el antecedente del caso de testimonio más conocido en América Latina, que es de los 80, que es la guatemalteca Rigoberta Menchú, ¿no? Que es mucho más conocida. Entonces, mi idea ¿cuál era? Y lo que hace el trabajo, es ver cómo el cine político le da la voz a esos sujetos, que son sujetos individuales que testimonian, pero al mismo tiempo son sujetos colectivos de alguna manera porque representan a los mineros bolivianos, a los estudiantes del 68 mexicano, a la resistencia peronista en el caso del libro de Walsh y la película de Cedrón, o se me quedó la otra película, pero bueno. Entonces, la idea es ver ahí cómo se le da la voz. Y lo que es interesante es que en algunas películas se los hace hablar a través del testimonio, del registro documental, pero en otras se los hace actuar sus propias historias. El caso del desaparecido Julio Troxler en el caso de la película de Cedrón, y el caso de Domitila Barrios en el caso de la película boliviana. Es decir, hablan en parte por un testimonio directo a cámara, pero en parte también reconstruyendo su propia historia, ¿no? La masacre de los basorales de José León Suárez en el caso de Troxler y las matanzas históricas en las minas bolivianas en el caso de Domitila Barrios. Y eso es un elemento que pone en tensión de alguna manera las formas en que se le da, en el que el cine daba la voz al pueblo y también la forma en que se sumaba a esa voz a los colectivos que en ese momento, como te decía, son colectivos que están en un momento de proceso de cambio social, ¿no? Esa era un poco la idea. Te dije para cerrar, me enganché y voy con una más. Investigaste el cine mexicano, el cine cubano, pero también sé que lo hiciste con el cine africano. ¿Qué testimonios encontraste en ese cine? Sí, en realidad, digamos, una zona del cine africano que en realidad los nuevos cines africanos, que son los cines de la independencia africana, son cines un poco posteriores a los latinoamericanos, son cines de fines de los años 60, ¿no? Y hay como dos lugares muy importantes. Uno es Senegal, que es el mayor representante en algún momento del cine independiente, del África negra independiente, con las películas de Ousmane Sembene, que hace no mucho tiempo, digamos, ganó el Premio de Derechos Humanos hace unos 5 años en el Bafisi en Buenos Aires. Y por otro lado está el cine argelino, que de alguna manera era el representante del... Claro, era como el cine argelino, el cine político argelino era como al norte de África, y diría toda África, era como el cine cubano de América Latina, era el exponente del cambio. Y de alguna manera lo que me interesó fue un momento que es entre el año 73-74, o sea, el final de los años 60, si uno lo estira un poco, ¿no? Que es el momento donde se intenta articular el cine político africano con el cine político latinoamericano y
finalmente con lo que venía del cine político del 68 europeo. Y entonces hay 3 encuentros, en diciembre del 73 en Argelia, en mayo del 74 en Argentina, o sea, justo en el momento, entre el momento en que Perón expulsa a los montoneros, o los montoneros se van, como se quiera leer, de la Plaza de Mayo, y la muerte de Perón, o sea, es un momento muy denso de la Argentina. Y después en Montreal, donde se convoca a los cineastas del tercer mundo y a los de europeos. Y ahí hay como un intento de articulación que estaba casi perdido en la bibliografía y que de alguna manera en los últimos años me dediqué a reconstruir eso porque además Argentina tuvo protagonismo, aunque parezca que no, un poco con la teoría del tercer cine de Solanas y todas esas cosas, tuvo como un protagonismo en intentar articular eso que obviamente después con ya los procesos de los años 70-80 quedó ahí y son cosas muy difíciles de recuperar, ¿no? Esas relaciones sur-sur, que ahora hay algunos programas, pero bueno. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Espero que hayan estado cómodos. Sí, mucho. Y agradecidos nuevamente porque estén hoy acá acompañándome. No, gracias Gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.